Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Me escucha? Sí, profe, se le escucha. Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué, qué tal el examen, ah? Me imagino que todo estará aprobado, ¿no? El examen ha estado sencillo. Creo que todas las preguntas sean viables. Creo que no debe tener ningún problema en aprobar, ¿no? Mañana debo estar terminando de revisar. Me imagino que todos deben estar ahí, ¿no? Que espero que así sea. Espero que así sea, jóvenes. En realidad estaba sencillo el examen, ¿no? Lo único que estaba de repente la que hacía un poquito tediosa, ¿no? Porque tenían que hacer tenían que aplicar algún teorema, el problema 2, ¿no? Después el resto, el teorema 2, el resto está viable. Sobre todo la 1 y la 4, ¿no? El 4, la 1 vale 7, la 4 vale 11,5, ¿no? 11,5. Así que ha estado bien viable. Esperemos que todos aprueben, ¿no? Esperemos que todos aprueben. Sí, vamos a hacer la clase después y seguimos. Sí. Y vamos a ir con lo que es todo el curso en realidad está sujeto a lo que es el tema de integración, ¿no? Integración de funciones reales, funciones hiperbólicas, lo que hemos visto en esta parte, ¿no? Y cabe resaltar que es importante el manejo de las identidades tanto trigonométricas como hiperbólicas para realizar algunas integrales. Es importante el manejo de estas identidades, ¿no? Las identidades trigonométricas. Bueno, las integrales, tanto geométricas como hiperbólicas, que tengamos de las siguientes formas, pueden ser de la forma integral del seno, coseno, del seno con el coseno, de la tangente con la secante, cotangente con secante, paso de manera lineal, el seno con, ¿no? El seno y tanto el seno como el coseno, ¿no? Se pueden presentar ese tipo de casos, ¿no? En este tipo de integral, ¿no? No, y recordar el tema del arco tangente, no se olviden, el tema del arco tangente, inclusive estuvo ahí en el primer problema, ¿no? Tuvo eso del arco tangente. Muy bien, vamos a ver algunos casos de estos, ¿no? Que se presenten cuando tengamos, por ejemplo, el seno a la n, coseno a la n, la integral de cada una de estas funciones. Y se pueden dar casos, ¿no? Considerando que, bueno, acá en realidad debería ser n, ¿no? Desde m. Entonces, ese exponente debe ser, ¿no? Bien es positivo o negativo, cualquiera de los dos. En efecto es un natural, o que en efecto debe ser un natural. Entonces, sí, el caso de que m sea ese exponente, que sea n, sea impar positivo,
Pues la tendencia es buscar justamente el término, en el caso del seno, estamos hablando del seno, buscar un seno de x diferencial de x, ¿no? Y el resto de expresión, de la expresión dentro del integrando, sería, se expresa bien con el tema del coseno, en el caso de funciones trigonométricas, ¿no? Y en el caso de funciones hiperbólicas, ¿no? También con el coseno hiperbólico, ¿no? Se puede evidenciar, ¿no? Conseguiremos acá, por ejemplo, el coseno, coseno al cubo, y estamos viendo que el n es impar, ¿no? El n es impar, ¿no? Es el caso de que, ¿no? En el primer dato ahí hablaba con respecto al seno, estamos viendo con respecto al coseno, ese puede ser cualquiera, puede ser el seno, puede ser el coseno, lo que único que se hace es justamente separar el coseno, ¿no? O el diferencial, que eso me va a permitir justamente establecer el diferencial cuando hago el respectivo cambio de variable, ¿no? Y el resto se convierte en todo caso acá en ceros, ¿no? Inmediatamente esto se separa y ya tenemos la integral, ¿no? Ya tenemos la integral. ¿No? Pues esa es una regla que siempre no funciona. Eso es cuando tenemos solamente una función, ¿no? Una función. Puede ser cuando ya tienes el producto, hay que considerar casos, ¿no? No, en este caso ya sería, ¿no? Por ejemplo, seno a la m, coseno, tanto para el tema de funciones trigonométricas, como el caso de funciones hiperbólicas, ¿no? Funciones de funciones hiperbólicas, ¿no? El primer caso sería, ¿qué pasa? Que si estos exponentes, si en un m o n es un número impar, ¿no? En el caso de que sea impar, ¿no? Acá se hace, igual se cambia esto, y el resto se transforma todo en términos de, en términos de coseno, tanto para las trigonométricas como para las, y tenemos un caso, ¿no? En este caso trigonométrica, ¿no? Acá tenemos este exponente es impar, entonces justamente ahí, ¿no? Restablecemos el seno de x diferencial de x y el resto lo transformamos a cosenos, ¿no? Inmediatamente eso se transforma en eso y se multiplica y al final tenemos esta expresión, ¿no? ¿No? Sería cuando el n, o puede ser algo al revés, ¿no? Se puede ser acá el coseno al cubo y el seno al cuadrado, ¿no? Entonces ahí sería establecer coseno de x diferencial de x, ¿no? Sería, es un caso de seno y coseno. Sería el otro caso, ¿no? Cuando solamente lo que estamos estableciendo. Eh, eh, Otro de los casos, creo que vimos ejemplos, en otro caso hay que recordar, es cuando tanto el exponente m como el exponente n sean enteros pares, ¿no? De mayores o iguales que cero, ¿no? Pues en este caso sí tenemos que establecer mediante el ángulo doble, ¿no? Tanto para funciones trigonométricas como para funciones hiperbólicas, ¿no? En el ángulo doble, ¿no? El ángulo doble. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos seno a la cuarta y coseno. Entonces, los dos casos son, ¿no? Son exponentes pares. Entonces ahí establecemos el ángulo doble. Nos va a quedar por en el caso del seno, le vamos al cuadrado y adentro vas a tener 1 menos coseno 2x sobre 2. En el caso del coseno, simplemente 1 más coseno, ¿no? Desarrollamos la potencia, al final hacemos la operación y nos vamos a quedar con esta expresión, ¿no? Pero bueno, acá individualmente tenemos acá al cuadrado y por acá tenemos al cubo. Entonces, esto de manera análoga, para el caso del coseno al cuadrado tendría que aplicar ¿no? El coseno, la entidad, ¿no? En el caso del doble, ¿no? Sería para el caso, ¿no? El ángulo doble ahí. Y en el caso del coseno, simplemente separar, ¿no? Separar el coseno y el resto transformarlo a senos. Ahí se transforma en particulares, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? Ahí el ángulo doble, justamente ahí está. Transformamos a doble y lo que nos queda simplemente integral. Entonces sería con respecto a la primera integral,
Nos está en todo caso quedando ahí. Y con respecto a la segunda, era desdoblar en este caso el coseno en el coseno cuadrado por coseno de 2x diferencial, ¿no? Ahí estaría, ¿no? ¿No? Era, ¿no? Entonces acá separamos el coseno y acá lo transformamos en esa seno, ¿no? Simplemente se integra y al final tenemos, ¿sí? Simplemente reemplazando el integral principal, pues se obtiene todo eso, ¿no? Como acá aparece C1, C2. Entonces, si quieren, se puede juntar y al final lo reducimos a una sola constante, ¿no? A una sola constante. Ya queremos. También tenemos el tema de la tangente con la secante, esa es otra forma, ¿no? En el caso que tengamos esto, dice, si el m fuera un entero impar positivo, entonces si hay que ver, en este caso, ¿no? Usar la identidad de la tangente que viene a ser secante menos 1, con respecto a la función trigonométrica tangente, con respecto a la hiperbólica, en este caso tangente al cuadrado sería igual a 1 menos secante, ¿no? Entonces sería cuando el m es necesariamente un entero impar positivo. Y de hecho que dice que tiene que factorizarse la expresión tangente de x por secante de x diferencialmente. Acá, por ejemplo, tenemos una integral tangente al cubo de x, secante cuadrado, ¿no? Es integral. Y bueno, ahí lo transformamos eso en secante cuadrado por tangente cuadrado por secante a la menos 3. Es decir, ese secante lo hemos subido, ¿no? Este de acá tenemos secante al cuadrado abajo y lo hemos puesto en la parte de arriba. Pues ahí nos va a quedar justamente, separamos acá una tangente por esta secante, como esta es a la menos 2, y acá me quedaría, estoy agregando una secante y me va a quedar secante al cubo de 3x, ¿no? Y al final reemplazamos, ¿no? Acá por la identidad, al final vamos a tener toda esta expresión que está acá, considerando que ya tenemos acá el diferencial, ¿no? Si hacemos un cambio variable, todo sería diferencial, y finalmente nos va a quedar, haciendo el cálculo respectivo, nos va a quedar sumarín imperiano de cosecante más un medio secante al cuadrado de x más, en este caso la menos 2, ¿no? Si quiero verlo de esta forma, puede ser uno sobre coseno, y eso sería coseno cuadrado, si queremos darle, para que no sea negativo el exponente, ¿sí? Pues, y entonces estamos en este caso, ¿no? Estamos en este caso. También puede ser, ¿no? Puede ser un caso más, es cuando el n sea entero, es un entero par positivo, ¿no? En este caso se factoriza la secante, ¿no? Y el resto de la secante se transforma en términos de tangente, ¿no? De esta forma, esto de acá se pone reglas para poder establecer integrales, ya sea tanto en funciones trigonométricas como en funciones hiperbólicas. Acá, en el caso de trigonométrica, dice que secante cuadrado de x, 1 más tangente cuadrado, ¿no? Transforma. Tenemos un ejemplo, ¿qué pasa si tenemos tangente a la 1 medio? X secante, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es separar el secante, acá separamos esto, y al final nos va a quedar acá, ¿no? Un secante cuadrado porque aparece uno más tangente cuadrado, ¿no? Hacemos las respectivas operaciones y al final nos va a quedar tangente a la 1 y tangente 5 metros. Pero afuera ya, considerando que el U es igual a tangente, su diferencial está afuera. Y lo único que queda es simplemente integrar. Se integra y al final tenemos exactamente
tangente a la t medios de x más 2 centímetros, tangente 7 medios más x, ¿no? Entonces ahí están viéndose las posibles, ¿no? Las posibles combinaciones con respecto a los exponentes de esta función. Bien. Ahora también tenemos ¿qué pasa cuando es cosecante, ¿no? A la sexta, igual, ¿no? Separamos cosecante al cuadrado, esto lo transformamos, en este caso, en la identidad, adentro coseno a la cuarta, y coseno al cuadrado, entonces simplemente reemplazamos, desarrollamos el cuadrado, y al final nos quedamos con esta expresión, ¿no? Con esta integral separando las integrales. Cuestión ya, acá es inmediato, integral de la cosecante vale menos, y bueno, por acá sería esto de acá, esto como si fuera el u, y acá está el diferencial, por eso que sale cotangente al cubo sobre 3, ¿no? Esto por 2, ¿no? Finalmente la otra integral es otra cosa que cotangente a la quinta sobre 3, ¿no? Entonces ahí es cuestión de manejo de lo que es las identidades, tanto trigonométricas como hiperbólicas. Este es otro caso que se puede presentar cuando tenemos de forma lineal, ¿no? El integrando, podemos tener el seno de mx, coseno de nx, puede ser seno en los dos casos, m de x, seno de nx, o también puede ser el caso el coseno de mx por el coseno de nx. Algunas identidades utilizadas son los equivalentes, que es decir ahí, ¿no? Cuando tenemos la suma y diferencia, ¿no? Entonces son las entidades que podemos usar para hacer integrales y así reducir eh, el, eh, el desarrollo de todo problema. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos seno de 2x, coseno de 3x. Eso es equivalente, ¿no? A poner la suma y más la diferencia, ¿no? Y al final nos va a quedar eso, ¿no? Y seno de 5x menos seno de x, ¿no? Considerando que ahí nos queda menos 1, en este caso nos estaría quedando menos 1, ¿no? Y bueno, la función seno es una función impar, por lo tanto ahí sale el signo, ¿no? Y por lo tanto al final nos queda. Ok, esta expresión que tenemos acá. Bueno. También pues, con respecto ¿no? Eh, al hiperbólico, también podemos ver ahí un ejemplo con respecto al hiperbólico. Ahí sería la suma, ¿no? Con respecto a los ángulos, la suma y acá la diferencia, ¿no? Por acá tendríamos esto y finalmente haciendo los cálculos respectivos nos sale la expresión que tenemos ahí. ¿Bueno? En otro caso, recordando, habiendo esa parte, recordando el tema de lo que es la sustitución trigonométrica, no nos olvidemos, importante la sustitución trigonométrica, nos ayuda bajo el sustento de que pueden darse los casos que hemos mencionado. Ahora, la sustitución trigonométrica podemos, bajo algunos problemas, ya que tengan esta forma ya con radicandos, y nos puede ayudar, ¿no? Y establecer integrales mucho más viables, más fáciles de hacer, ¿no? Muchas veces esta expresión que está internamente dentro del radical, esto se puede convertir en un cuadrado, ¿no? Dándole la forma, ¿no? En un cuadrado, en este caso perfecto, ¿no? Este es un cuadrado. Que se puede escribir bien de esta forma o pueden escribir de esta forma, ¿no? Como diferencia, o como este, ¿no? Donde la necesariamente tiene que ser una constante, ¿no? Para que tenga ese efecto, ¿no? De cumplir las propiedades, ¿no? El caso que ya lo habíamos visto, ¿no? El caso que tengan esto, ya sabemos que eso es la transformación o el cambio de variables con el seno. Bueno, ahí está todo la identificación dentro del triángulo de este cambio de variable, ¿no? Y si quieres el caso del teta, no es otra cosa que el arco seno de uso
sería para esta forma. Acá tenemos un ejemplo de todo caso, 16 menos x cuadrado. El a en realidad está haciendo el papel 4 y lo podemos fácilmente desarrollar, ¿no? Lo podemos fácilmente desarrollar, ¿no? Empezamos a introducir ahí eh, el x, ¿no? Que es x en realidad sobre 4 seno de teta, y ahí aparece todo. Nos quedamos con, ¿no? Usamos el 4 y al final nos queda seno a 4. Por eso que aparece acá, ¿no? Coseno cuadrado, porque acá adentro se libera en todo caso un coseno, y con este coseno sería 4, ¿no? Y el resto ya simplemente corre de manera siguiendo las integrales de funciones trigonométricas, ¿no? Entonces sería el otro caso, cuando es la suma. En el caso de la suma, estamos hablando del cambio de variable, lineación es otra cosa que ya tangente, ¿no? Ahí tenemos la relación con el triángulo notable y de qué manera podemos descargar, en este caso, despejar el ángulo teta, ¿no? Bien, sigamos, el caso 2. Acá puede haber otro ejemplo más, que tiene que ver con lo anterior. Está, ¿no? Tratando de buscar, en todo caso, ahí, que, a qué se hace el cambio de variable con la función trigonométrica. En este caso se ha considerado 3x igual a 2 tangente y teta, ¿no? Reemplazo correspondientes, porque el diferencial, ¿no? De este de acá viene a ser secante, ¿no? Al final le reemplazamos y nos vamos a quedar con esta expresión, ¿no? Y eso justamente, si recordamos, hace un momento decimos, ¿qué se puede hacer ahí, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Es inmediato, ¿no? De cierta forma, ¿no? Eso se transforma ahí en senos, cosenos. Por eso que ahí sale exactamente cosecante, ¿no? Y ya a partir de ahí hace la transformación, ya a partir de acá ya es un tema básicamente de integrales de funciones trigonométricas. Tener en cuenta que son integrales indefinidas. En el caso que ya sean definidas, hay que tener cuidado con el tema eh, del dominio a donde se va a integrar y si es la función es continua en ese dominio, ¿no? En este caso estamos indefinidas, no nos interesa el tema de lo que es el tema del límite de integral. En otro caso, cuando es secante, eso va a tener la forma de u cuadrado menos u, cuando sería secante, ¿no? Y ahí estaría la representación, ¿no? ¿no? En este caso va a ser el teta, va a ser el arco secante de u sobre, como siendo el recto. Tenemos una integral, sencilla de manejar, ¿no? Acá en este caso tenemos que el x va a ser 3, ¿no? Va a ser 3 ahí. Secante, ¿no? Entonces reemplazamos en todo la integral y al final nos quedamos con esto. ¿Se dan cuenta? Nos quedamos con esta expresión, secante a la cuarta. Entonces ahí igual, no separar, ¿no? El secante, cuando vimos ahorita, y simplemente se integra y al final nos queda el resultado. Sin olvidar que este resultado necesariamente tiene que estar en términos de la variable x, ¿no? En términos de la variable x. Bueno, muy bien. Por ahí también podemos, en todo caso, usar esto. Y el ejemplo anterior también, ¿qué pasa si hacemos el t cuadrado igual a x cuadrado menos 9? Le sacamos el diferencial, y lo reemplazamos y al final nos va a quedar esto, ¿no? Es decir, ese cambio variable, ¿no? Transforma la integral mediante cambio variable en esto, ¿no? Es mucho más rápido, mucho más viable, ¿no? Y al final simplemente es polinomio y al final nos queda el resultado, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos otro, ¿no? X al cubo, en x al cubo arriba, abajo una expresión cuadrática,
Y en todo caso podemos darle la forma para que eso de ahí se pueda hacer un cambio de variable adecuado trigonométrico, ¿no? En este caso, entonces transformar en x al cubo y abajo x menos 1 al cuadrado, más hacemos el cambio de variable respectivo y al final nos queda la expresión que está en la parte de abajo, ¿no? Nos quedaría 2 tangente θ menos 1 al cubo. Secante, ¿no? En este caso secante. Así que acá falta el cuadrado. Y bueno, se distribuye, ¿no? Se distribuye y al final le vamos aplicando a cada tercio, ¿no? Le aplicamos a cada tercio, ¿no? Y al final, reemplazando la variable original que es el x, nos quedaría toda esta expresión que está acá, ¿no? Todo esto. Muy bien. Por eso quería compartirles, en todo caso. Y acá tienen algunos problemas. Ahí pueden ver esto, o acá también. Estos, en todo caso, estos de acá, ¿no? De qué manera los trabajan estos ejemplos. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No, profesor. Todo claro, ¿no? Y como se dan cuenta, bueno, lo que yo hago es que los eh, cursos en este caso, que hay cualquier otro curso, pues estamos hablando de cálculo integral, cálculo matemáticas, geometría analítica, ¿no? Sí. Cursos que de repente por ahí difieren los temas. En este caso está evocado todo a lo que es integración. Es un poco más, el mecanismo es mucho más viable. Vamos a tener claro, en todo caso, las definiciones, ¿no? Los teoremas que se pueden establecer. Teoremas muy importantes de este curso es, no se olviden, los teoremas fundamentales del cálculo, ¿no? Para hacer relevar esa parte. Los teoremas fundamentales del cálculo son muy importantes, ¿no? Y eso tiene que ver mucho eh, con el curso que sigue, que es cálculo multivariable, ¿no? En efecto, ¿no? Ahí se hace en tu caso, una prueba de entrada, por ejemplo, se les pregunta sobre los teoremas fundamentales del cálculo, ¿no? El teorema, el primero, el segundo, por ahí ver el teorema del valor medio, ¿no? Teorema del valor medio para integrales, ¿no? Esos son teoremas clásicos que hay que tener en cuenta, ¿no? Después la suma de Riemann, por ahí que puedan, ¿no? Y siempre tener en cuenta los teoremas, ¿no? A la hora que ustedes hacen, pues los teoremas están hechos para aplicarlos, ¿no? Y ahí en el ejemplo, en el examen, ¿no? La pregunta 2, ¿no? Por ejemplo, esa pregunta, ahí se aplica un teorema para que no sale tan directo. Ahí hay que tener en cuenta esos jóvenes. Los teoremas, no se olviden, son herramientas que les permiten resolver problemas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Son involuntarios, ¿no? Sí, vamos a plantear algunos problemas para que puedan resolver ahí. Vamos a ver. Entonces voy a compartir
Sí, sí, claro, este domingo. Sí, claro, de todas maneras. Le vamos a poner. Bien, ahí tienen los ejemplos. Eh, mm, la idea, por ejemplo, acá no tienen un seno 2x. En todo caso, lo más sugerible es este seno transformarlo todo a seno de un solo, ¿no? El ángulo X nada más. ¿Y qué más? Por acá, bueno, tiene un coseno, ¿no? Y acá tienes un coseno a la cuarta, coseno de 4x, ¿verdad? Como vamos esto, acá tienen una cotangente de Cante, ¿no? A ver, si lo trabajamos eso ahí, voy a dejar de compartir un ratito, vamos a hacer PPT. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué pasaría si tenemos esta integral? Integral que tenemos acá, por ejemplo, 1. Calcular la siguiente integral, ¿no? Calcular la siguiente integral, la integral, por ejemplo, seno de x, diferencial de x sobre, por ejemplo, que sea la raíz, una raíz por acá, la cúbica. Por acá tenemos que tengamos la expresión, la álgebra, por ejemplo, trigonométrica, seno a la séptima de 2x por el coseno de x, por ejemplo, ¿sabes? ¿Cómo podrían resolver? ¿Se dan cuenta? En principio acá tienen un seno a la séptima de 2x, ¿no? Por acá tienes un coseno acá, un coseno entre radical. Entonces, transformaría, a ver, voluntario, por ejemplo.
O por ejemplo, por acá 2, por ejemplo, calcular la integral seno a la cuarta de x más coseno a la cuarta de x sobre seno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x diferencial. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo más. Brian nos dice coseno a la sexta, no, a la séptima. Arriba es, arriba es coseno de x y abajo pues raíz es seno a la séptima. No es coseno. Ajá. Voluntarios. Y todo eso de ahí, es,
reitero, cuando ya tenemos, si en todo caso, como le decía hace un momento, eh, ángulos dobles, la idea es llevarlo todo, ¿no? A un solo, ¿no? A un solo ángulo en este caso, ¿no? Con coeficiente uno, todos tienen coeficiente, en este caso no tiene coeficiente 2, caso la variable, en este caso acá llevar este seno, ¿no? Seno 2x, llevarlo en este caso, ¿no? Al ángulo doble, ¿no? Esto de acá, ¿qué cosa es? Todos ustedes saben que es igual, ¿no? Esto me parece que es 2 seno de x por coseno de x, por ejemplo, ¿no? Pues en cierta forma ya todo se transforma ¿no? en, en los coeficientes de los ángulos en uno solo, ¿no? Ahí, por ejemplo, la integral nos estaría quedando coseno de x diferencial de x sobre la raíz. Acá hay 2 a la séptima, ¿no? O sea, perdón, 2 a la séptima y además 2 a la 7 tercios, digamos. Algo así quedaría, creo. No nos moleste la constante, la sacamos, simplemente. 7 tercios. Y acá ya no va a quedar en realidad la raíz. Acá tiene seno a la séptima, ¿no? Seno a la séptima, seno a la séptima de x, ¿no? Y acá sería, tienes un coseno al octavo. Nos estaría quedando por. Y ver de qué manera podemos, en tu caso, llevarlo a usar las entidades, ¿no? Las entidades trigonométricas. ¿De qué manera se puede hacer eso? Entonces, ¿no? Pues, por acá, ¿qué tiene, por ejemplo? Sí, por acá tienen uno a la cuarta, por acá tienen un coseno a la cuarta, por acá tienen uno al cuadrado, ¿no? Entonces ver con cuál identidad por ahí se puede transformar en una integral más viable, ¿no? En todo caso, una integral más viable. Algo voluntario. Ahí está. Muy bien, César. Ya. Ujú.
sobre dos diferencias. Muy bien. Claro, en el de acá te quedaría menos, parece. Y uno seno de 2x, me parece, ¿no? Muy bien. Y en el otro simplemente integral de la secante de 2x, ¿no? Claro. Ujú. Ah, y eso ya, de ahí es inmediato, ¿no? Pues ahí es simplemente transformar, ¿no? Transformar. Muy bien, Sergio. Caso de la uno, ¿no? ¿Cómo sería? Arriba tienen coseno, abajo tienen seno, coseno. Pues, ¿qué podríamos hacer ahí para que eso se vuelva más viable? ¿No? Porque ahí los separamos. Y en todo caso, si ponemos este coseno, tiene un coseno acá, si quisieran nos separan acá en todo caso, ¿no? Y abajo, si quieren nos separan, sería seno de x elevado a 7 tercios por el coseno de coseno de x elevado a 8 tercios. Y quedaría, ¿no? Así esto diferencial de x. Bueno, si separamos y trabajamos, nos quedaría acá 1 menos 1, 5 tercios, pero quedaría por acá, ¿no? Pero con eso no se gana mucho. Entonces hay que ver, acá este problema necesita necesariamente un artificio a hacer algún acomodo, ¿no? El problema se transforma. Ujú. ¿Qué dice Gómez? Ya. Buscaba la posibilidad de que eso lo podamos transformar en otro, en otras, en otro tipo de integrales de trigonométricas. Por ejemplo, puede ser que lo pasemos a integrales en función ya no de senos y cosenos. Puede ser también la equivalencia, pasarlo a función, a la integral de secantes con tangentes. O cotangentes con cosecantes, ¿no? También puede darse esa equivalencia y de repente por ahí se viabiliza el problema. Pues ahí hay que manejar todas las alternativas, ¿no? Posibles usando las identidades trigonométricas, ¿ya? Hay que tratar de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué pasaría? En todo caso, si esto de acá lo transformamos, miren, 8 tercios, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo digo y 1/2 elevado a 7 tercios? Y bueno, acá arriba tengo coseno de x, diferencial de x. Imagínense que esto lo divido entre coseno de,
Te lo divido entre coseno a la quinta de x arriba y abajo también. Pues acá tenemos seno, esto nos quedaba seno de x igual a 7 tercios. Y por acá nos quedaba coseno de x igual a 8 tercios. Pues acá lo divido entre coseno la quinta x, ¿no? Muy bien, entonces esto se transforma en i igual a 1 elevado a 2 tercios, la integral. La parte de arriba nos va a quedar, como esto se va a un coseno, te va a quedar secante a la cuarta de x, ¿no? Secante a la cuarta de x. Y la parte de abajo me va a estar quedando seno x elevado a las 7 tercios. Y bueno, acá, ¿no? Paso resto. Evidentemente le arriba lo puedo pasar, restar ese abajo. Y me parece que sale 5 menos 8 tercios, ¿no? 5, ¿no? Pues acá me va a quedar 1 sobre coseno de x elevado a las 7 tercios, ¿no? Restando obviamente 5 menos 8 tercios. Pues como dan cuenta, esto está multiplicando, esto se transforma, toca el y se transforma en 1 sobre alfa, lo voy a poner acá. Acá va a ser secante a la cuarta x, y abajo me va a quedar, se dan cuenta, tienen el mismo exponente, me va a quedar exactamente tangente de x, elevado a las 7 tercios, ¿no? Diferencial de x, acá va el diferencial. En todo caso, esto le pasaba a función de tangentes, ¿no? De, de tangentes, ¿no? Y secantes. Pues ahorita acabamos de ver qué pasa cuando tenemos, en todo caso acá, y esto lo puedo poner como igual a 1 sobre alfa, en todo caso. A todo esto le pongo alfa. Vamos a escribir. Alfa, ¿no? Igual acá. Acá le pongo alfa. Y por acá pongo que sería la integral de la secante, y secante a la cuarta. En todo caso acá le pongo secante al cuadrado, así no decía la regla, si tenemos por ahí una secante al cuadrado de x. Y esto que está abajo, ¿no? Lo puedo pasar arriba y me puede quedar tangente de x elevado a la menos 7 tercios, ¿no? Y por acá pongo secante cuadrado de x, diferencial de x, ¿no? Entonces esto ya me suena que al poner el u, la tangente es su diferencial. Y este de acá ya saben. Entonces el i va a ser igual a alfa, integral, ya sabemos que secante aquí es igual, ¿no? Me parece que es 1 más tangente cuadrado de alfa, ¿no? De x, perdón, por la tangente de x a 7 menos 7 tercios, ¿no? Secante cuadrado de x, diferencial de x. Entonces es evidente que esto va a ser u, ¿no? El tangente, y ahí se puede ya integrar. Y ahí se va a quedar, ¿no? Entonces si le pongo u igual a tangente de x, es evidente que el diferencial de u va a ser igual a secante cuadrado de x diferencial. Y acá tengo el diferencial. Entonces el i ya me va a estar quedando alfa, la integral de 1 más, acá sería u al cuadrado, por acá sería u a la menos 7 tercios, diferencial de u, ¿no? Es evidente que esto ya inmediatamente sale, ¿no? Multiplicas y todo el tema, ¿no? Entonces sí, puede ser ahí una equivalencia, ¿no? Llevarlo, ¿no? De este integral, llevarlo, en todo caso, a transformar a secantes con tangentes, o va a depender mucho de esto, o llevarla también a la transformación de lo que es cosecantes con cotangentes. Entonces, y acá es una cuestión, ¿no? De dinámica ya, ¿no? De práctica, y cuál es el camino más apropiado, que no puede ser el único método, ¿no? De repente ustedes lo pueden hacer de una manera más, posiblemente más rápida, ¿no? Entonces, es cuestión ya de criterio, ¿de acuerdo? Y, bueno,
Bien, ahí un ejemplito más. Hola, ustedes. Tres, ¿no? Después ahí calcular, por ejemplo, calcular la integral. Por ejemplo, la integral ahí, con ustedes secante, la cuarta de x, por la raíz de la cotangente al cubo de x, y tu diferencial de x, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen un problema. Secante por la cotangente al cubo de x. Ahí tratar de darle forma, y de cuál es lo más viable, ¿no? Ahí tenemos, obviamente, secante con cotangente. En todo caso, la cotangente teníamos que ver de qué manera se transforma, ¿no? Eh, Lo equivalente para el diferencial con respecto, ¿no? A la secante, ¿no? Entonces ahí lo único que es transformar eso a tangente, ¿no? Y buscar la viabilidad que vimos hace un momento. ¿De acuerdo, joven? Muy bien. ¿Alguna pregunta, joven? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? El día de mañana debo estar terminando corregir su examen. Bueno, vamos a ver cómo le va. Que corregí uno nomás. Está bien, me parece que todos, la mayoría va a estar bien, ¿no? Reitero, el examen está relativamente fácil, así que no creo que hayan reprobado, desaprobados, para ser más precisos. Muy bien. Bueno, por hoy, como les dije, su de lado, vamos a hacer una hora nada más. Ya mañana seguimos y vamos a ver muy bien, mañana creo que seguimos ahí la secuencia de los temas. De repente veo por ahí algunas integrales igual con funciones trigonométricas, pero ya un poquito más complejas. De repente ver algún método que también se puede usar. Hay métodos, hay el famoso método de Mid-Ostrogaz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cuando ya tenemos funciones racionales de senos y cosenos, ¿no? También ahí, cuando tenemos integrales binómicas, es decir, el integrando es binómico, usar ahí el método de Chebyshev, ¿no? Son algunos métodos que ya en realidad se dan para ya integrales un poco más complejas, ¿no? Un poquito más complejas. Muy bien, bueno, por ahora acá nos quedamos. Vamos a pasar lista, ¿no? Vamos a pasar lista. Profe, ¿sabe algo de la segunda PC? Cutipa le dijo que yo revisara algo. No, no me he dicho nada. Pero la primera él la revisó todavía. Sí, sí, este ya la revisó ya. Pero la segunda, Seguramente en estos días la revisa. Y aquí, pues, me imagino que todos están bien, pero no creo que estén mal, ¿ah? Sí, Profe, no subí la PPT de video. sí, sí. Lo que pasa es que la vez pasada no me pidieron que les suba las clases. De verdad que nunca me enviaron. Mandé una solicitud para que me manden las clases. Nunca me enviaron, por eso ni les subí. La última clase. Tengo que ahora me manden.
en todo caso. Lamentablemente, la situación del Estado, la parte administrativa es una lentitud, pero terrible. Lamentablemente, jóvenes. Y Quispe dice, me gusta su opinión. Lamentablemente, la verdad. Por eso que ustedes tienen que ser, mañana más tarde, los futuros profesionales que cambien la historia, jóvenes. Y para cambiar la historia, tienes que cambiar tú. Pues si no cambias tú, ¿cómo vas a cambiar la historia? ¿No? Entonces por ahí hay que empezar. Y para cambiar tú tienes que hacer toda una revolución, una conciencia personal, ¿no? De lo que haces mal y lo que haces bien. Porque hay personas tan cínicas y encima hacen malas cosas y encima no son capaces, tienen la capacidad de reconocer, porque ya está para reconocer tus errores hay que tener capacidad. Te equivocas, te equivocas, ¿no? Hay que ser bien hidalgo en reconocer si te equivocas. Eso espera de ustedes mañana más tarde, jóvenes. Futuros profesionales íntegros, en todo sentido de la palabra. Así es, jóvenes. Muy bien, pasamos lista, por favor. Abad, Presente. Acosta, Aliaga, Presente, profesor. Astoquilca, Presente, profesor. Vallarta, Presente, profesor. Campos, Presente. Chaiña, Chanca, Presente. Dosa. Estos son los hermanos. Los hermanos no están. Los hermanos Dosa. Gil, Presente, profesor. Gómez, Chumbe, Gómez Melchor. Presente. Hasta que Chumbe no está. Silvio Parrán. Herrera, Presente, profesor. Guamán, Presente, profesor. Guamaní, Guamaní Vera, tampoco. Guayguala, tampoco. Howard, estos son vecinos, ¿eh? Siempre no me creen. Lara, tampoco, ¿no? Palacas, Presente. Antari, El chat está presente. en el chat, muy bien. Mejía Bárbara, Presente, profesor. Mejía Pinto, Presente, profesor. a ver si está que escucha música. Muñante, Presente, profesor. Paitanmala, Presente, profesor Paitamala. ok. Palomino, Presente, profesor. Paquillauri, Presente, profesor. Quispe, Presente, profe. Quispe Paliza, Presente, profesor. Rey Barba, Presente, profesor. Rey Romaní, Presente, profesor. Sabino, Presente. Samaritano, que ya sé que te señalan. Taco, Presente, profesor. Torres, Presente, profesor. Vances, Presente, profesor. Vázquez. Presente, Vázquez Hidalgo, Presente, profesor. ahí está Vázquez, muy bien. Muy bien, jóvenes. Espero que mañana y en la noche, espero tener sus notas. Y así cualquier consulta que quieran hacer sobre la corrección me hacen llegar antes de que suba el sistema, ¿va?
Hoy día, mañana creo que hasta la tarde ya creo que debo terminar. Y jóvenes, ahí nos quedamos, nos vemos mañana por la tarde. Cuídense, jóvenes. Chao, chao. Ya, profe. Chao, jóvenes. Chao. Chao, profe. Ok, chao, jóvenes. Profe, revise tranquilamente. Sí, con paciencia. Con dolor, con dolor. ¿Eso para cuándo están las notas? Pero mañana en la tarde yo creo que ya están, ¿ah? Ah, ok. Muchas Listo. gracias. Chao, jóvenes.